Nos adentramos en la historia de este bello municipio, cuyo nombre viene dado por la formación geológica del terreno. Las cárcavas creadas por el agua en la piedra caliza han sido características del lugar en todas las etapas de su historia. Uno de los cronistas oficiales de la villa, Rafael Osuna, nos explica el origen del nombre de Carcabuey. La formación de cárcavas ha sido una cosa continua, y de ahí entiendo que se deriva el nombre de Carcabul de un étimo que es Cascabus, que está relacionado con la existencia de cárcavas, y de ahí, con un proceso un poco complejo, al final llegaría por un espacio intermedio que es la denominación de Carcaboy, con la que se conocía en la época cristiana, hasta la denominación actual de Carcaboy. Esa es la explicación del origen del nombre. Pero el entendimiento de su historia no se puede realizar sino a través de la mole de piedra caliza, en cuya cima se encuentra el castillo. Un lugar que ya fue utilizado como refugio por los íberos. La cultura romana levantó la altura de sus muros, y Said Ben Matsana la reconstruyó para hacer fuerte la revolución muladí, a la que dio su apoyo, lo que provocó algo más que preocupación entre los emires cordobeses. Existen restos de la época visigoda muy importantes que se están valorando cada día más, aunque el otro periodo verdaderamente significativo en nuestro pasado sería la época musulmana, y en concreto el siglo IX. Toda esta comarca tuvo verdaderamente una gran cantidad de conflictividad social durante el siglo IX. Las reivindicaciones que Behassum hizo en otras zonas de Andalucía también tuvieron eco en esta comarca. Los muladíes se sintieron bastante maltratados por parte de las tropas conquistadoras y hicieron un movimiento de reivindicación que en el tiempo fue bastante, se extendió bastante tiempo, y desde luego con bastante éxito. El líder local de Ben Matsana fue y encabezó una revuelta muladí muy importante, y presumiblemente desde este mismo castillo llevó a cabo acciones que desde luego le dieron bastantes dolores de cabeza a los emires cordobeses. Aquí se desplazó el propio emir Abdallah a destruir el castillo de Ben Matsana. Lo dejó arrasado hasta el suelo, aunque a él no lo pudo capturar. Él siguió con ese movimiento de defensa de los intereses de la población muladí desde otras fortalezas de la comarca, pero eso demuestra que toda esta zona, y especialmente Carcaboy, de alguna forma sintonizó muy bien con la causa muladí y fue objeto, por tanto, de esa defensa y de preocupación para los emires cordobeses. Ahí tenemos, muy cerca de donde se encuentra el propio casco urbano, tenemos una de los restos arqueológicos y arquitectónicos más importantes de Andalucía. Es el puente califal del siglo X, milagrosamente todavía se mantiene en pie, y desde luego es una de nuestras joyas arquitectónicas. El emir cordobés Abd Allah destruyó gran parte de la fortificación tras la represión del levantamiento muladí. Posteriormente se reconstruye, y Alfonso XI necesita hasta 2 semanas de asedio para conquistarlo. Durante el siglo XIII se generan algunas leyendas, como la del gobernador de la fortaleza, Castillo Pedro Nuño Tello, que perdió a su hija en el recinto por ser fiel al rey. De ahí que se llamara Castillo de la Traición y Castillo de la Fidelidad. Gracias a la Orden de Calatrava, la fortificación se mantendrá en buena salud durante esta época. Por eso, el escudo de la localidad presenta algunas de las huellas de este pasado. No refleja del todo, ¿verdad?, ese pasado histórico que debería recoger un símbolo tan emblemático como es la heráldica. Personalmente me gustaría que recogiera otras etapas también históricas del municipio, pero bueno, yo creo que está reflejado lo que es más reciente, y desde luego lo que se refleja lo es, y es importante. En el escudo podemos ver el símbolo del castillo, que de alguna forma ha representado que Carcaboy ha sido siempre una tierra de frontera, un lugar de un gran valor estratégico en las luchas entre cristianos y musulmanes. También tenemos cerca la Torre de la Media Legua, alude precisamente a los numerosos restos de fortificaciones que existen en nuestro municipio, y por tanto el hecho de haber sido una población siempre reivindicada por unos y siempre para luchar y conseguirla por parte de todos. Otro de los elementos que aparece en el escudo, y que no me he referido anteriormente en la explicación general de la historia local, es el señorío de los Berrios. Cuando
el municipio de Carcabuey pasa a las tropas cristianas, en un momento determinado, en primer lugar, con Fernando III, pasa a la Orden de Calatrava y finalmente pasará por parte de Alfonso XI a las tropas cristianas. Y de ser un municipio de realengo pasará posteriormente a ser un municipio de señorío. Y Ruy Díaz de Berrio, que fue el primer señor de Carcabuey, es el que inaugura un señorío, del periodo de señorialización tan característico de otras tierras andaluzas, que ocupó el municipio de Carcabuey, y en honor a la verdad hay que decir que no con mucho interés por parte de ese señor, puesto que al poco tiempo, prácticamente desde 1385, que fue cuando se creó, hasta 1465, lo vendió a la familia de los Fernández de Córdoba, porque parece ser no tenía mucho interés en tenerlo, aunque también la historia ahí no está clara, no sabemos bien si realmente hubo otro tipo de intereses por los cuales se vio visto obligado a venderlo. Por tanto, en ese escudo aparece también la cruz de la Orden de Calatrava, que durante un tiempo ocupó el territorio de Carcabuey y se preocupó de ponerlo un poco en repoblación y en fortificar el territorio, aunque aquello no tuvo realmente unos efectos tan importantes como ya me he referido a las consecuencias que va a tener durante el periodo de dominación castellana y sobre todo el periodo en el que Alfonso XI se ocupa de toda la repoblación del territorio. La abadía de Alcalá la Real obtendría también uno de los papeles más importantes en el florecimiento cultural del municipio, al servir como polo de atracción para diversos artistas y estudiosos que han conseguido llevar el nombre de la localidad por todo el mundo. Las peculiaridades que tenía la propia abadía hicieron que los abades tuvieran especial cuidado por la población de Carcabuey y se esmeraran en que aquí viniesen artistas de los más importantes que en ese momento trabajaban en toda la abadía. Por tanto, en Carcabuey podemos comprobar que dentro del arte, fundamentalmente religioso, que era lo propio de ese periodo, trabajan los maestros más destacados de las ciudades que trabajaron y que tienen fama en Lucena, en Priego o en Alcalá, la mayor parte de ellos pertenecientes a una escuela artística de tanto prestigio y de tanta importancia como es la Escuela Granadina. Para el viajero interesado por la historia, también encontrará aquí alguna de las obras artísticas más importantes del barroco. Como principal exponente, encontramos la iglesia parroquial de la Asunción, que guarda en su interior piezas tan interesantes como el Cristo de Ánimas, el busto de la Dolorosa y las imágenes de San José y la Virgen María, atribuidas todas ellas al escultor granadino Alonso de Mena. Del granadino también podemos encontrar tallas en la céntrica iglesia de San Marcos. Por otra parte, la ermita del castillo atesora, además de una de las mayores colecciones de exvotos de la provincia de Córdoba, un retablo mayor, obra de Francisco Javier Pedrajas. Sin duda, el conjunto histórico y artístico de Carcabuey es uno de los puntos de referencia de estudiantes, historiadores y turistas que buscan profundizar en el legado que ha dejado el pasado de estas tierras.